El aire ardía en los pulmones y el silencio en las calles de Sinaloa pesaba como plomo. Sabía que lo habían descubierto. Las miradas fijas en las esquinas y los autos oscuros rondando su cuadra confirmaban que su tiempo había terminado. En este submundo el aire huele a pólvora y traición. Un simple error de cálculo y tu nombre se convierte en una advertencia de la que todos hablarán en susurros. Hugo llevaba 8 meses jugando una partida de ajedrez contra la muerte. Como informante había entregado coordenadas exactas y rutas secretas del imperio criminal más poderoso de la región. Creía ser invisible. Creía que sus pasos estaban cubiertos bajo el manto de la noche. Pero en el territorio del patrón los muros respiran y las sombras tienen ojos. La paranoia se había convertido en su única compañera. Cada motor que frenaba cerca lo hacía saltar. Hasta que el juego terminó de golpe. Los comandos armados no esperaron a que cayera el sol. Entraron con la fuerza de un huracán a plena luz del día, arrancándolo directamente de los brazos de su familia. No hubo espacio para negociaciones. Solo el peso del plomo y el rugido de los motores desapareciendo en una nube de polvo. Lo que siguió fueron 72 horas donde las manecillas del reloj se detuvieron por completo. Hugo cruzó la puerta hacia un infierno diseñado a la medida de los que rompen el código de silencio. En este territorio la venganza es un mensaje público y una obra de terror calculada. Los manuales no escritos de estas células dictan que un traidor no puede irse rápido. El proceso fue sistemático y frío. Lo mantuvieron plenamente consciente usando sustancias estimulantes para obligarlo a ser espectador de su propia destrucción. La extracción de información fue una cirugía táctica de dolor extremo. El terror absoluto de saber que jamás volvería a ver la luz del sol eclipsaba cualquier herida física. Cuando finalmente su cuerpo fue expuesto al amanecer colgando de un puente vehicular, la escena paralizó a las autoridades. La advertencia dejada sobre el asfalto era clara y directa. Un recordatorio brutal de que hablar tiene un precio que no se paga con dinero. Lo que ocurría en las sombras de Tijuana rozaba los límites de la cordura. Entre el polvo y el calor operaba Santiago. Su única función en la maquinaria criminal era hacer desaparecer los errores. Durante 5 largos años este hombre se levantó cada mañana y se dirigió a un rancho completamente aislado para cumplir con su turno. Su labor era el eslabón final en la cadena de mando. Convertir a los enemigos en absolutamente nada. A simple vista parecía un obrero rutinario. Pero los barriles industriales de 200 litros que llenaba con químicos contaban la verdadera historia. El proceso era un cálculo matemático frío y exacto capaz de borrar cualquier rastro humano en cuestión de horas. Cientos de personas fueron borradas del mapa bajo su supervisión directa. Santiago continuaba su jornada con la misma indiferencia con la que un operador de fábrica cumple su cuota diaria. No había remordimiento en sus ojos. Solo el cumplimiento estricto de una orden. El verdadero terror de aquel complejo aislado no residía únicamente en los tambos humeantes. El escalofrío corrió por las venas de las autoridades fronterizas cuando los sobrevivientes de la organización comenzaron a romper el silencio. El juego de estrategia entre los carteles había evolucionado hacia tácticas de guerra psicológica extremas. El rumor aseguraba que no todos los que llegaban al rancho tenían los ojos cerrados. Aquellos que se negaban a pagar cuotas o desafiaban directamente a los altos mandos eran entregados para ser borrados mientras aún podían respirar. El tiempo dentro de aquellos barriles se convertía en una condena inexplicable y atroz. La paranoia creció a niveles de histeria cuando las confesiones detallaron que las víctimas permanecían plenamente conscientes durante los primeros 20 minutos del proceso químico. El aire se volvía veneno puro, pero la mente seguía atrapada en un presente interminable. Cuando los equipos tácticos finalmente derribaron las puertas del rancho y arrestaron al operador, no encontraron a un monstruo desquiciado. Encontraron a un hombre tranquilo de mirada vacía que describió su método paso a paso con palabras simples. El misterio de cuántas personas respiraron por última vez en ese terreno sigue enterrado bajo el silencio. Y si el norte escondía estos cementerios de vapor, el noreste del país pronto se convertiría en el escenario de una masacre que cambiaría las reglas del tablero para siempre. Agosto de 2010. El sol de Tamaulipas derretía el asfalto. Una ruta olvidada y polvorienta.
Un convoy de 72 almas cruzaba el territorio en un silencio tenso. Eran migrantes centroamericanos buscando una esperanza más allá de la frontera norte. No tenían armas ni alianzas estratégicas. Solo llevaban miedo en la mirada. Pero en este territorio no existe la neutralidad. Cuando los vehículos fueron interceptados de golpe por un comando fuertemente armado, el tiempo se detuvo. Los rodearon en medio de la nada absoluta. Hombres con chalecos tácticos bajaron y los obligaron a descender a gritos. No buscaban dinero rápido. El objetivo era puramente militar. Las constantes bajas en las filas de la organización necesitaban ser reemplazadas de inmediato y aquellos migrantes representaban carne de cañón fresca para la línea de fuego. Los sicarios les dieron un ultimátum sencillo pero devastador: tomar un arma y unirse a las filas del terror o no volver a ver a sus familias nunca más. 72 personas desarmadas contra un ejército privado sin escrúpulos. El juego de ajedrez más injusto jamás visto. Ante la negativa unánime, los captores tomaron una decisión fulminante. Los trasladaron a la fuerza a un rancho abandonado que apestaba a humedad y encierro. Los obligaron a formarse en fila india. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse. Hombres y mujeres que solo buscaban trabajar se convirtieron en el ejemplo brutal de lo que sucede cuando se le dice que no a los amos del territorio. La estrategia de los agresores era eliminar cualquier resistencia psicológica antes del acto final. No les bastó con accionar sus armas de forma rápida. Separaron al grupo y rompieron las filas. El sonido de los disparos se mezclaba con el rugido de los motores encendidos en el exterior, diseñados para apagar los gritos de auxilio. Los que intentaron defender a los más vulnerables enfrentaron represalias inmediatas. Cada minuto en ese lugar fue una eternidad oscura que desafiaba toda lógica humana. Pero la noche más densa siempre tiene un punto ciego. En medio del caos absoluto, un joven ecuatoriano entendió que la única forma de ganar era no jugar sus reglas. Cuando el plomo lo alcanzó, el impacto lo derribó con violencia, pero su mente registró rápidamente que la bala había fallado en perforar puntos vitales. El instinto de supervivencia tomó el control total de su cuerpo. Se quedó absolutamente inmóvil contra el piso de tierra. Zero respiration agitada. 0 movimientos bruscos. Cerró los ojos y controló cada latido de su corazón. El sudor frío recorría su frente porque sabía que un solo parpadeo a destiempo significaba el final. Durante 12 horas interminables fingió ser parte del suelo inerte. Escuchaba las botas tácticas caminar a centímetros de su cabeza. El reloj de arena caía grano a grano y el joven sabía que debía mantener la calma hasta que el silencio fuera absoluto. Cuando el sol abrasador de Tamaulipas volvió a salir y quemó su espalda, logró arrastrarse lentamente fuera de aquel infierno. Su testimonio fue la pieza maestra que destapó la atrocidad y puso el foco mundial en una zona controlada por las sombras. Todas estas historias palidecen ante la tormenta que estaba por formarse. Existe una regla no escrita en el tablero criminal. Puedes acabar con informantes o desaparecer rivales, pero jamás debes tocar a un agente federal extranjero de alto rango. Cruzar esa línea roja significa despertar a un gigante dormido y desatar una cacería apocalíptica. Febrero de 1985 en Guadalajara. Enrique había pasado años enteros infiltrándose lentamente en las entrañas del monstruo más grande del país. Había jugado al gato y al ratón con los hombres más poderosos e intocables del territorio. Su trabajo encubierto había golpeado el núcleo financiero del imperio, destruyendo hectáreas incalculables de mercancía. Los altos mandos habían perdido fortunas y su orgullo estaba completamente fracturado. Alguien tenía que pagar por el daño. La orden descendió directamente desde la cima de la pirámide de poder. Lo querían vivo a toda costa. Los pasos de Enrique resonaban en la acera. Estaba a metros de la seguridad total. Pero los halcones ya lo tenían en la mira. Las miradas cruzadas en la calle no eran coincidencia. Un vehículo oscuro acelera y bloquea su paso de forma agresiva. Las puertas se abren de golpe. Placas de identificación falsas brillan bajo el sol por un segundo. En menos de 5 latidos, el agente encubierto desaparece por completo de las concurridas calles de Jalisco. El reloj de arena se voltea bruscamente.
Lo llevaron directamente a una casa de seguridad hermética en un barrio residencial. Los captores no buscaban negociar un rescate millonario. Buscaban información clasificada y sobre todo buscaban venganza pura. Un especialista fue traído a la habitación cerrada. Pero no para salvarle la vida al prisionero. Lo trajeron para asegurarse de que Enrique no pudiera escapar hacia la inconsciencia. Los altos mandos querían saberlo absolutamente todo. La habitación se transformó rápidamente en un tablero de ajedrez donde la mente de la gente era la única línea de defensa contra un escuadrón diseñado para quebrar la voluntad humana. Los monitores médicos marcaban el ritmo cardíaco de Enrique mientras las cintas de audio rodaban en silencio para grabar cada segundo del interrogatorio. A pesar de que sus barreras defensivas estaban siendo sometidas a una presión indescriptible, su mente se negaba a entregar las piezas clave. Mientras tanto, al norte de la frontera, el gobierno comenzaba a notar el silencio ensordecedor de su mejor hombre. Los teléfonos de emergencia empezaron a sonar. La tensión diplomática alcanzó un punto de ebullición nunca antes visto. Mientras el especialista en la casa de seguridad preparaba una nueva táctica para mantener los ojos de la gente bien abiertos, la maquinaria de inteligencia más grande del mundo se preparaba para la guerra. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse y nadie en esa habitación imaginaba el tamaño de la tormenta que acababan de invocar. El encendedor tocó el asfalto bañado en combustible y la pantalla de aquel video clandestino se iluminó de golpe con un resplandor naranja y cegador. El silencio tenso de la noche en Tamaulipas se rompió por completo. La grabación que comenzó a circular por las esquinas más oscuras de Internet no duraba horas. Pero esos escasos 4 minutos con 23 segundos fueron más que suficientes para paralizar a cualquiera que le diera play en su teléfono. No se trataba de una simple eliminación en el campo de batalla. Era un mensaje audiovisual de poder absoluto diseñado para romper la mente del enemigo. El hombre atado al poste metálico representaba a toda una facción rival. Y el fuego era el sello definitivo de advertencia de los amos de la plaza. Mientras las llamas hacían su trabajo implacable, la cámara permanecía completamente estática. Los captores estaban de pie cruzados de brazos, observando la escena detrás de sus máscaras tácticas con una frialdad que congelaba la sangre. El calor era tan intenso en esa grabación que incluso a través de la lente se podía percibir una atmósfera pesada y asfixiante que distorsionaba la imagen. La mente de la víctima luchó por mantenerse consciente el mayor tiempo posible, procesando una situación que escapa a cualquier límite de la resistencia humana. La tensión en el video crece segundo a segundo hasta que finalmente el infierno lo consume y la luz se apaga para él. La grabación terminó con una simple frase escrita en la oscuridad. Una firma territorial que dejaba una regla clara para todos los espectadores. En esa región específica, cruzar la frontera invisible te convertía en cenizas frente a los ojos del mundo. Los analistas forenses que revisaron el material cuadro por cuadro confirmaron lo peor. Nada fue impulsivo. Todo, desde el ángulo exacto de la cámara hasta el tiempo calculado de grabación, fue un diseño táctico para destruir por completo la moral de sus rivales y sembrar el pánico en las calles. Pero el tablero del crimen organizado no solo se juega entre comandos armados y callejones oscuros. A veces las piezas más vulnerables son las que visten de traje y corbata en los rascacielos. Septiembre de 2008 en la frontera de Tijuana. Sergio era un hombre de negocios respetado. Un empresario que construyó su patrimonio bloque a bloque. Pero en esta frontera el éxito financiero tiene un impuesto fantasma que nadie quiere mencionar. Cuando los emisarios de la extorsión tocaron a su puerta buscando su tajada, Sergio cometió el error más valiente y a la vez más letal de su vida. Se mantuvo firme y dijo que no. Se negó rotundamente a financiar la maquinaria de guerra del cartel. Ese fue su jaque mate en contra. Al día siguiente, el tranquilo estacionamiento de su propia plaza comercial se convirtió en el escenario de su desaparición. Fue extraído del mundo real en un parpadeo sin dejar un solo rastro. Lo que su familia vivió durante los siguientes 11 días fue un descenso lento y tortuoso hacia la locura total. Los secuestradores no querían dinero en maletines. El objetivo real de este operativo no era negociar absolutamente nada. El verdadero plan maestro era usar a Sergio como un espectacular humano para mandar un ultimátum a toda la zona empresarial de la ciudad.
El reloj de arena comenzó a vaciarse grano a grano. Durante más de una semana los captores lo mantuvieron con vida en una ubicación secreta aplicando una presión psicológica y física completamente calculada. Cada 24 horas una nueva prueba de su cautiverio era grabada y enviada a sus seres queridos. La paranoia se apoderó de las altas esferas de la ciudad cuando pequeñas entregas y mensajes comenzaron a aparecer en distintos puntos estratégicos de Tijuana. El empresario fue despojado de su control pieza por pieza en un proceso oscuro donde equipos clandestinos intervenían únicamente para asegurarse de que su corazón no dejara de latir antes de tiempo. Querían que su mente estuviera perfectamente clara para entender que su negativa había sellado un destino ineludible. Cuando el último día llegó y la pesadilla de la familia concluyó, las autoridades entendieron el verdadero y devastador impacto de la estrategia. Ningún otro empresario de la zona volvió a negarse a pagar una cuota. El terror había ganado la partida por completo. En este submundo la información clasificada es la moneda más cara que existe. Y jugar a ser un agente doble es caminar sobre un campo minado con los ojos completamente vendados. Julio de 2010, Sinaloa. María Guadalupe pensó que podía burlar a los reyes del tablero y salir ilesa. Se movía sigilosamente en el centro del huracán, operando como el puente secreto de información entre miembros de alto rango de dos carteles históricamente enfrentados. Entregaba rutas exactas, horarios de cargamentos y coordenadas de seguridad, creyendo que su posición privilegiada le otorgaba inmunidad absoluta. Pero en el imperio de la sospecha los muros respiran y los teléfonos siempre tienen eco. Cuando la cúpula máxima descubrió la inmensa fuga de información, la orden de arriba no fue simplemente silenciarla. El alto mando exigió una lección que resonara en la mente de cualquier futuro infiltrado. Una verdadera obra maestra del terror psicológico. Fue interceptada de madrugada en un retén fantasma y llevada a una casa de seguridad completamente aislada de la civilización. Su prisión final no fue una celda de concreto. Fue un tambor metálico industrial de 200 litros. Pero la verdadera pesadilla es que no la encerraron sola. En la oscuridad absoluta de ese cilindro de acero los captores introdujeron una plaga viva de alcantarilla. Elementos rápidos, nerviosos y mantenidos en ayuno extremo durante 3 días previos. Cuando la pesada tapa metálica fue soldada por completo, dejando solo diminutos orificios para que el oxígeno entrara, el verdadero juego mental comenzó. Imagina el encierro total. El olor sofocante a óxido y humedad. Y de pronto el sonido constante de pequeñas garras arañando el metal a tu alrededor buscando una salida. El pánico consumió rápidamente el poco aire limpio que quedaba. Durante 3 días enteros la casa de seguridad vibró con el eco de una desesperación inenarrable. Los guardias apostados afuera simplemente fumaban y miraban el reloj con indiferencia, sabiendo que dentro de ese encierro hermético la naturaleza implacable del hambre estaba haciendo su trabajo en la penumbra. El aislamiento sensorial combinado con el terror constante llevó a la prisionera a un punto de quiebre mental del que es imposible regresar. Cuando finalmente los equipos de limpieza rompieron el sello de acero al 4.º día, el mensaje que extrajeron fue arrojado sin piedad a las afueras de la ciudad. El código quedó tatuado en la mente de todos los informantes. La traición doble y el espionaje se pagan con un viaje a la oscuridad más profunda que la mente humana puede concebir. La evolución del castigo sistemático llegó a su punto máximo en Tamaulipas en septiembre de 2012. Eduardo, el segundo comandante absoluto de la Organización del Golfo, decidió que los métodos tradicionales en el desierto ya no eran suficientes para mantener la disciplina. Había que importar el terror corporativo. Cuando uno de sus hombres de confianza intentó desertar del grupo llevándose consigo secretos operativos invaluables, la respuesta del comandante fue montar un cuarto de interrogación digno de los regímenes más opresivos de la Guerra Fría. Una instalación subterránea preparada meticulosamente con piso de concreto frío, un drenaje central y un eco ensordecedor que aislaba todo sonido del exterior. El desertor capturado fue encadenado con eslabones industriales a una pesada estructura de hierro. No había armas a la vista, no había fuego. Solo había un enorme generador diésel zumbando ruidosamente en la esquina y una batería de camión cargada al límite de su capacidad. El interrogatorio eléctrico es una ciencia perversa y calculada.
No deja un rastro escandaloso a simple vista, pero fríe el sistema nervioso central desde adentro hacia afuera, anulando cualquier capacidad de resistencia. Cada descarga táctica que recorría las cadenas enviaba al prisionero a una dimensión de colapso absoluto. La luz de la habitación parpadeaba violentamente con cada choque de energía. El proceso se convirtió en un bucle infinito de tensión máxima. 30 segundos de corriente intensa seguidos de minutos de un interrogatorio helado y directo. El cuerpo humano no está diseñado en lo absoluto para soportar ese nivel de cortocircuito interno prolongado. Durante 6 horas continuas el desertor fue empujado repetidamente al borde del abismo. Su corazón no aguantó el ritmo y se detuvo por completo en 2 ocasiones distintas. El monitor cardíaco marcaba una línea plana en medio de la sala fría. Pero en este cuarto la muerte rápida no era una ruta de escape permitida por el patrón. Los sicarios, que estaban altamente entrenados en técnicas de resucitación básica, lo traían de vuelta a la realidad a base de fuertes compresiones en el pecho solo para poder volver a encender el generador. Querían extraer hasta el último código secreto de su cabeza antes de darle permiso para cerrar los ojos definitivamente. Cuando el músculo cardíaco finalmente se rindió en el tercer colapso, el desertor dejó de existir en todos los registros. Su rastro fue borrado del planeta mediante química industrial horas después. Semanas más tarde, las fuerzas especiales del gobierno atraparon al comandante, pero el fantasma de esa habitación metálica jamás llegó a los tribunales. El silencio imperó porque el miedo al cartel seguía vivo. 9 expedientes oscuros. 9 historias que nos demuestran que en las trincheras de esta guerra silenciosa perder la vida es el menor de tus problemas. Convertir la despedida de este mundo en una obra de teatro grotesca asegura que su autoridad sea completamente incuestionable. Cada táctica implementada, cada segundo extra bajo el reloj de arena del cautiverio es una firma en un contrato de sangre que todos en las calles aprenden a leer desde muy jóvenes. Aquí el que rompe las sagradas reglas del silencio no solo desaparece del mapa, se convierte en un mito diseñado estratégicamente para asustar a los nuevos soldados. La creatividad de estas cúpulas no conoce límites y se perfecciona con cada traición descubierta en el tablero. En este mundo, un error te cuesta todo. Si la historia te atrapó, deja tu like y suscríbete a Secretos del Patrón. Nos vemos en el próximo video.